Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. A menudo solemos escuchar la frase de que la plata no vale nada, cada vez vale menos, la devaluación, en fin. A veces nuestros padres o abuelos dicen, pero antes nos íbamos al supermercado con 50.000, 100.000 y traíamos de todo. No, son procesos hasta normales de una moneda. No pasan los tiempos, los indicadores son otros, los precios son otros, las cuestiones que rigen el mercado son otras. Pero alguna vez usted, amigo televidente, tuvo la curiosidad de saber con cercana exactitud, por ejemplo, hoy tener en el bolsillo, qué sé yo, 20.000 guaraníes y lo que valía ese 20.000 guaraníes unos 30 años atrás, qué podía hacer con eso, cuál era el sueldo mínimo en aquellos años, qué se podía comprar uno con ese sueldo mínimo, cuál era el costo de vida. Y hoy en día los recursos tecnológicos, las aplicaciones, las calculadoras, esto que habitualmente tenemos en un celular como el que tengo yo en la mano, nos permiten tener ese conocimiento. Y es siempre muy importante, más allá de satisfacer una curiosidad, hay gente que precisa conocer esos vaivenes de la moneda, quizás porque se dedique al ámbito de la economía o por la simple curiosidad de conocer eso. Y hoy queremos hablar de este tema, me parece muy interesante, con Roberto Dam, que es analista de innovaciones tecnológicas sobre lo que es la calculadora guaraní Robert Dam. Roberto, buenas noches, bienvenido a La Esencia. Hola Juan, antes que nada un saludo para vos y para tu audiencia. Muchas gracias por el interés. No, gracias a vos por el tiempo que nos das, Roberto. A ver, un analista de innovaciones tecnológicas, comencemos por ahí con una pregunta así bien general. ¿A qué se dedica? ¿Qué busca dentro de su profesión? Dentro de lo que estoy haciendo en general es básicamente entender cuáles son lo que se viene en el mercado y cómo impacta eso al negocio, ¿verdad? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Qué es lo que se puede incorporar? Básicamente no estar perdido para cuando las innovaciones lleguen y estar preparado para implementarlas. Claro, si no hacemos esos cálculos, bien podríamos estar creando productos que no podrían tener una incursión en el mercado, justamente por esos errores de cálculo, Roberto. Así mismo. No sé, por ejemplo, si vos estás al tanto de las innovaciones que están ahora en inteligencia artificial. Básicamente eso va a crear un terremoto en muchas profesiones que antes se decían, no, esto va a ser lo último que va a tocar la inteligencia artificial, y ahora eso en los últimos meses es algo que explotó. Y si no estás preparado y no estás entendiendo qué es lo que está pasando, tu medio de subsistencia es lo que está en peligro. Vos sabés que eso, hablando de ese tipo de cuestiones, incluso en las profesiones más tradicionales puede llegar a suceder. Hasta hace algunos años, cuando decían, quizás de acá a no sé cuántas, un par de décadas, ya los abogados no van a existir porque vamos a litigar, digamos, electrónicamente, y ya una computadora nos va a decir quién tiene la razón y quién no. Aunque suene a ciencia ficción, eso es absolutamente posible de acá a cierto tiempo. No sé si nosotros lo vamos a ver, pero en el futuro va a ser así. Así mismo, yo creo que los avances que se están dando, especialmente este año, son increíbles, y la tecnología es exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy nosotros vemos 2, dentro de un mes vamos a ver 4, 8, 16. Entonces, antes de que uno se dé cuenta, nos pasó por encima algo que no teníamos previsto. Es impresionante. Y eso es diferente según el sector del mundo donde vivamos, Roberto. O sea, me refiero a países desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Es distinto o es algo más global? Digamos que los avances tecnológicos tienen su influencia en todo el mundo casi al mismo ritmo. Y mira, hay cosas que sí, estando tan lejos de los puntos tecnológicos, nos van a llegar un poco más tarde, pero hay cosas que son globales y se extienden hasta nosotros. Es más, hay una frase, leapfrog se dice en inglés, es cuando uno está tan atrás en la tecnología que de repente ya hace un salto de sapo, sería la traducción, y se pasa a 2, 3 tecnologías a la última que llegó.
Por ejemplo, ahora el e-commerce con el tema de la pandemia ya es un hecho. Las transacciones ya se hacen por las redes sociales. O sea, hay cosas que nos van a llegar aunque no querramos y hay cosas que tal vez tarden un poco más porque el medio todavía no está maduro para nuestra realidad. Y un analista de innovaciones tecnológicas también tiene en cuenta el impacto social de este tipo de cambios, Roberto, porque estuve en el exterior y me di cuenta que, por ejemplo, en los cines ya no tenemos el que te cobra la entrada y la persona humana, digamos, ya todas las boleterías de cine son electrónicas. Uno va, pasa la tarjeta de crédito y le sale el ticket y elige el asiento, la película que va a ver y el horario. No vi más personas que están atendiendo ahí las boleterías. Eso, lógicamente, tiene también un impacto social. ¿Se estudia también desde tu ámbito ese tema? Sí, aunque es un poco complicado prever qué es, o sea, qué tan grande va a ser el impacto que va a tener, ¿verdad? Ujú. Hoy en día la gente que está trabajando de cerca con tecnología de punta está ya manejando el concepto de la renta personal porque ellos mismos se dan cuenta de que muchísimas profesiones van a quedar de lado muy rápido. Como un ejemplo, la conducción autónoma Sí. ya está básicamente dejando a una profesión como son los camioneros, que uno diría, no, esto va a tardar muchísimo en suceder, ya es algo visible a corto tiempo. Y ahora con la salida de las nuevas tecnologías en cuanto a creación de contenido, el, el rubro de los diseñadores, por ejemplo, no sé cuánto tiempo tendrá de futuro eso. Claro, claro. Aquellos arquitectos a quienes contratábamos para para planificar una casa que queremos con sus elementos así enormes, hoy en una aplicación podés llegar a hacer, no sé si con la igual eficacia, pero es algo a lo que se está recurriendo. Así mismo. Lo bueno es que estas nuevas generaciones, nuestros hijos, ¿no? Ya nacen con ese chip, ¿no? Mi hijo, yo le paso un teléfono celular nuevo y él me enseña, él me va diciendo cómo utilizar. Es decir, me parece que para ellos va a ser un mundo conocido desde el vamos, ¿no? Así mismo. Los chicos ya vienen, como vos decís, con un chip distinto del que teníamos nosotros y bueno, es algo que les va a ayudar a subsanar y pasar adelante de lo que nosotros podíamos haber llegado. Exacto, exacto, muy interesante. Ahora bien, para lo que te llamábamos, la calculadora guaraní Rotterdam, ¿qué es? Comencemos por ahí, ¿qué es? Es un subproducto de un análisis, de un estudio que estaba haciendo para ver qué tan factible sería en Paraguay tener un sistema de jubilación que no sea basado en el aporte que otros dan por vos. Hoy el sistema de jubilación, por ejemplo, que tenemos nosotros, es los activos pagan la jubilación de los pasivos. Ujú. En otros países existe, por ejemplo, en Estados Unidos existe el 402K, que sería un fondo de inversiones con el cual vos vas aumentando el capital y ese fondo de inversiones es el que te va a ir generando un retorno que te va a servir como una jubilación. Y dije, ¿qué tan factible sería implementar eso acá? Y bueno, para hacer los cálculos y las proyecciones, estuve juntando un montón de información del Banco Central, de entidades económicas, y el subproducto de eso fue la calculadora que básicamente, entre otras cosas, te calcula el valor del dinero desde 1980 en adelante y adicionalmente también te cuenta cuánto hubieses tenido de retorno de inversión si hubieses invertido el dinero en vez de tal vez gastarlo o utilizarlo en otra cosa.
Qué interesante. A ver, para hablar en términos sencillos, si yo, por ejemplo, tengo mi billetera ahora, un billete de 20.000 guaraníes, y quisiera saber cuánto valía 20.000 guaraníes en 1980, con esta calculadora lo puedo hacer. Así mismo, te vas a la calculadora, pones desde qué año, cuál sería el monto, y la calculadora te hace un cálculo con tres variables distintas. Ajá. La primera variable sería el cálculo de la inflación. ¿Qué quiere decir? Si toma la inflación acumulada desde el año que vos le dijiste y la aplica al monto que vos pusiste. El segundo cálculo es por el sueldo mínimo. Entonces, si el sueldo mínimo en 1980 eran 20.000 guaraníes, hace la proyección de esos 20.000 guaraníes, ¿a cuánto equivale hoy en día? Y el tercer parámetro es por el valor del dólar. Entonces vos tenés tres opciones para ver cuánto saldría ese tu 20.000 guaraníes de 1980 hoy. Y esos indicadores uno utiliza, Roberto, según el objetivo que tenga. O sea, si quiero saber, por ejemplo, directamente, por curiosidad de una persona común y corriente como yo, de cuánto era un 20.000 guaraníes con respecto a lo que es hoy relacionado con lo que es el sueldo mínimo, me va a salir más o menos el sueldo mínimo de hoy, ese 20.000 guaraníes. Así mismo, por ejemplo, si en 1980 el sueldo mínimo era, sí, vamos a decir, 50.000, y yo pongo, quiero saber cuánto serían 1.000 guaraníes correspondientes de 1980 a hoy, va a ser el cálculo en relación al sueldo mínimo. ¿A cuánto equivaldría eso hoy? Ajá, ahí Entonces, tenemos... vas a tomar alguno de esos tres valores. Ahí tenemos un cálculo que están haciendo los chicos en la producción y ponen 1980. A ver, ¿cuánto dice? ¿30.000 o 300.000? Dice que no veo bien. 300.000 dice, ¿no? 300.000. Monto en guaraní es 1.200.000. A ver, ¿qué me está diciendo esa pantalla que estamos viendo ahora? A ver si interpretamos correctamente. ¿Qué me está diciendo, Roberto? Te está diciendo que 1.200.000 equivaldría hoy a 4.741.000, me parece que dice. Sí. En relación a la inflación, 4.490.000 y algo en relación al sueldo mínimo y 2.400.000 en relación al dólar. ¿Qué quiere decir? Que si ese 1.200.000 nosotros aplicamos la inflación acumulada desde ese año hasta ahora, el valor que tenía ese 1.200.000 al día de hoy, teniendo en cuenta la inflación, va a ser ese primer valor que te está dando. Qué si comparamos con el sueldo mínimo de la época, va a ser el segundo valor. Y si comparamos con la cotización del dólar, va a ser el tercer valor. Interesante. Y esta calculadora nos está indicando, Roberto, una devaluación, digamos, razonable del guaraní desde aquellos años hasta hoy. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo se comportó el guaraní? Si vamos a hablar en términos de devaluación, por ejemplo. Con bastante devaluación. Especialmente si se fijan ahí, de la década del 80 básicamente al 2000 hubo una fuertísima inflación que resultó en una tremenda devaluación del guaraní, que fue minimizándose ya desde el 2000 hasta el 2022, un poco menor después de esa devaluación. Pero, sin embargo, yo suelo escuchar el guaraní, que está bastante devaluado, ¿no? Aquí utilizamos cifras muy largas, ¿no? Alguien alguna vez dijo que en Paraguay somos todos millonarios porque el sueldo mínimo es 2,5 millones, ¿no? O más o menos. Pero regionalmente es una moneda que conservó ciertamente su fuerza, si vamos a tener en cuenta que otros países incluso llegaron a cambiar sus monedas, Roberto. Así mismo, si no estoy equivocado, creo que el guaraní es una de las monedas más antiguas de Sudamérica que se mantiene, digamos, con la misma denominación y sin haber cambiado
sacadole ceros, digamos. Ajá. Así que dentro de todo en Sudamérica no estamos tan mal. Esta calculadora se va revisando a sí mismo o a sí misma constantemente, ¿no? Sobre todo en dos de sus indicadores, el tema del dólar y el tema de índice de precio al consumidor, ¿no? Así mismo. Eso va sacando el Banco Central los valores mensualmente y eso se va a ir actualizando paulatinamente mientras vayan saliendo esos valores. ¿Qué reacción recibiste de los economistas, del público en general, en fin, de inversores, de contadores, con respecto a esto, a la calculadora, Roberto? ¿Cuáles fueron las... Me imagino que hubo sugerencias, quizás correcciones también, ¿por qué no? Pero ¿cómo recibiste las respuestas? Realmente me asombró la buena receptividad que tuvo, ya que eso fue algo que dije, bueno, vamos a poner a disposición del público, ya que es una información que tengo. La saqué con un Twitter solamente, sin demasiada promoción, y eso se volvió viral. Y bueno, muchos medios de comunicación quedaron interesados en eso, economistas. Me asombró la buena receptividad y el apoyo que tuvo de los medios y de la gente en general. Claro, porque en nosotros, en general, quizás nos despierta la curiosidad, ¿no? Por saber cuánto valía la platita que tengo hoy, 30 años atrás, pero también puede ser una herramienta muy interesante para inversores, para economistas, para contadores, ¿no? Así mismo, hay una opción que le puse, que es justamente que te explica cuánto valdría tu inversión el día de hoy si la aplicas. Eso es súper interesante, por ejemplo, si vos vas a calcular el famoso mi terreno es mi mejor inversión. Ajá. No necesariamente sea así. Hay terrenos que sí son, o casas que sí son buenas inversiones, y hay cosas que tal vez no sea tanto así. Ahora, con esta calculadora, vos podés decir, ok, yo... Invertí bien o invertí mal, o pagué un buen precio o no tanto por ese terreno. No sé si... Y hoy vale... Roberto, ¿me escuchás Así vos? mismo. Sí, sí, te escucho. Ahora sí, porque se cortó un poquito. Claro, fijémonos en lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. 2007 fue aquel famoso problema inmobiliario, ¿no? Donde uno hace una inversión, una compra de algún inmueble, teniendo una proyección, pero esa proyección no se cumple y pasan los años y uno se encuentra con un valor demasiado reducido de lo que invirtió. Más o menos por ahí podría venir también esto, ¿no? Decir si realmente hicimos una buena inversión algunos años atrás. Así mismo. Es más, nosotros tuvimos un boom del desarrollo inmobiliario probablemente hasta ahora, Sí. que vino de inversiones del extranjero, que tal vez distorsionaron los precios o elevaron mucho el precio de las inversiones y bueno, tal vez con esta calculadora puedas analizar y ver otras opciones que habrías tenido para evaluar si tu inversión tuvo un retorno similar al que hubieses tenido invirtiendo en instrumentos o no. Entiendo. La calculadora también, me queda un minutito, también puede hacer proyecciones, es decir, a futuro. Puedo calcular lo que sucedía en 1980 para este lado, pero según las perspectivas, las condiciones, ¿puede hacer un pronóstico también? Podría si tenemos esos números, ¿verdad? Por el momento las proyecciones, por lo menos el Banco Central no nos provee de esas proyecciones precisas como para incorporarlas a la calculadora, pero técnicamente no es problema. Claro. Mucho depende aquí también del instinto del inversor, ¿no? Cuando hace una proyección sobre el dinero que va a aplicar hoy en día, es así, ¿no? Así mismo. Bueno, Roberto, esta aplicación está disponible, yo lo puedo bajar, utilizar aquí tranquilamente, ¿es libre? Sí, totalmente libre, gratuita y está disponible en el URL de guarani.roberdan.com. Bueno, excelente, muy interesante, es una herramienta
realmente muy valiosa. Más allá de satisfacer nuestra curiosidad, podría ayudarnos también según el ámbito en el que nos desempeñemos. Yo te agradezco y seguramente vamos a estar charlando sobre este y otros temas, ya que la tecnología es un paso que se da a cada segundo. Lo que hoy estamos hablando probablemente mañana ya sea historia y tendremos que hablar ya de otra cosa, Roberto. Yo te agradezco por el tiempo. Muchas gracias a vos por el interés, Juan. Muy amable, muy amable. Muy interesante, Roberto Damm, entonces, analista de innovaciones tecnológicas acerca básicamente de lo que es la calculadora guaraní Robert Damm y otras cosas que tienen que ver también con esa importantísima mano que nos da la tecnología en prácticamente todo ámbito de la vida hoy en día. Pausa y ya regresamos. Seguramente usted, amigo televidente, recuerda que en plena época de pandemia y en los momentos más difíciles, en algún momento se había hablado de la posibilidad de hacer en Paraguay algo que finalmente no se pudo por una cuestión legal, ¿no? Por una cuestión de normas dentro de lo que es el IPS. Me estoy refiriendo exclusivamente al seguro social obligatorio, donde se planteaba la posibilidad de anticipar fondos jubilatorios a los asegurados para de alguna manera hacer frente a la crisis que se venía por el tema de la pandemia. No se pudo hacer porque, como lo decía Roberto Damm, aquí tenemos lo que se llama el Fondo Solidario, es decir, aquellos aportantes activos son los que van solventando el pago a los jubilados, por lo tanto no se puede hacer lo que se hizo en Chile. Y esto fue lo que a él le motivó a comenzar este estudio para ver si realmente lo que aportamos a IPS nos sirve cuando nos jubilamos. Y ahí fue que le surgió este subproducto muy interesante que es la calculadora guaraní Robert Damm, que tiene que ver con su nombre, ¿no? Roberto Damm, y que nos permite ver un poquitito cuánto valía ese dinero que tenemos hoy retrocediendo años y décadas atrás. Esta es una herramienta muy interesante, primero porque satisface nuestra curiosidad de saber cuánto era el sueldo mínimo en tal año, con cuánto dinero íbamos al supermercado y traíamos cosas, compré a buen precio el terreno que tengo hoy o la casa que tengo hoy o no fue así, cuánto gané, hubiera invertido acá, hubiera invertido allá. Muy interesante, él lo denominaba como un subproducto. ¿Por qué? Porque surgió a partir de un estudio distinto que él estaba haciendo con respecto a lo que es el sistema jubilatorio en nuestro país. Fíjense lo importante de la tecnología, lo importante de las apps, de las aplicaciones, que son muy sencillas de utilizar y encima esto es gratuito, es de uso libre, uno lo baja a través del link que él nos indicaba, uno googlea inclusive calculadora Robert Damm y ahí va a poder encontrar los detalles y tener esta herramienta que, repito, por un lado puede satisfacer simplemente nuestras curiosidades o también convertirse en una herramienta interesante según el ámbito económico en el que nos manejemos. Me parece un interesante tema, incluso más adelante vamos a seguir charlando con él sobre otras aplicaciones y otras herramientas tecnológicas que aparecen para facilitarnos la vida. Hasta la próxima en La Esencia.